y 3. Ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para las naciones. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Akadosh Baruj Hu, el Santo bendito sea, les bendiga. Desde Congregación Mesiánica Dulam, Ciudad Madero, Tamaulipas, para todas las naciones, con la poderosa semilla de la palabra del Eterno, el alimento espiritual que viene de lo alto para edificación del cuerpo del Mesías y de aquellos que van a empezar su vida en el Señor, que le entregan su corazón al Señor. Si usted no se lo ha entregado, entréguele su corazón al Señor, búsquelo, sígalo, y el Señor estará con usted todos los días y hasta el fin del mundo. Bueno, antes de comenzar, si usted no está suscrito al canal, suscríbase, dele clic en la campanita para que a tiempo le lleguen las notificaciones y después compártalo, dele manita arriba para que sea de bendición a otras personas, se vea más. Entonces, le doy gracias a todos aquellos nuevos suscriptores que se están añadiendo al canal. El Señor los bendiga. Santos de Israel sea con todos ustedes. Vámonos a la poderosa semilla de la palabra del Eterno. Entonces, vamos a hablar acerca de las maneras que el hombre peca, que pecamos. Vamos a ver que, póngale usted póngale usted así como título: las maneras en que el hombre peca. Las maneras en que el hombre peca. Bien, vamos a empezar hablando de eso porque sabemos que el pecado es un lastre que arrastra el ser humano. ¿Qué es un lastre? Es algo que impide al ser humano llegar primeramente al conocimiento del Señor y segundo, cumplir sus planes, sus propósitos que tiene el Señor para él destinados aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros andamos en pecado, el pecado constituye una pared, un muro, un obstáculo que nos impide tener una relación con el Señor. El pecado, ya les dije, es un cortocircuito en la vida de la persona que no le deja llegar la luz. La luz significa el conocimiento del Señor. La luz también significa la bendición del Señor. Entonces, de Yahweh. Entonces, nosotros vamos a entender y a conocer las diferentes maneras como se manifiesta el pecado. Pero, ¿para qué queremos saber esto? ¿Qué provecho tiene nuestra vida? Pues quitando el pecado de nuestras vidas, quitamos los obstáculos, quitamos las piedras de tropiezo, quitamos los muros que no dejan que llegue la bendición a nuestra vida. Quitamos las cáscaras, las clipot que envuelven el alma, el corazón del ser humano, y esas cáscaras son pecados que hacemos. Entonces, ¿qué maneras hay de cometer pecado? Conocemos que hay 3 maneras de cometer pecado: de pensamiento, de palabra y de obra. ¿Ok? De pensamiento, de palabra y de obra. Esas son las maneras en que podemos pecar. Entonces, a veces llamamos solamente pecado a lo que ven nuestros ojos. Si vemos que alguien hace algo malo, que roba, que comete algún delito, etcétera, pues ese es un pecado ante los ojos del Señor. Hay pecados de hecho, es decir, de acción, que se llevan a cabo. Pero hay pecados también de palabra, con la lengua. Vituperar, calumniar, chismear, hablar mal, criticar, murmurar, calumniar. Ese se llama lachón hará, es decir, mala lengua o lengua maligna. Y esa lengua causa mucho daño, la lengua mala. Y también hay pensamientos malos. La Biblia habla de pensamientos inicuos. ¿Qué es un pensamiento inicuo? Un pensamiento malo. Pero casi siempre la gente, los hijos del Eterno estoy hablando también, se enfocan más y solamente llamamos pecado a veces a aquello que hablamos y aquello que hacemos.
pero nunca recapacitamos por qué hablamos y por qué hacemos. Si hablamos y actuamos es porque primero pensamos. Lo que pensamos, hablamos o actuamos. Accionamos. Tenemos actitudes, vamos. Pero todo empezó con una semilla que sembró el diablo en la mente carnal. La palabra lo llama también cizaña. El diablo es un cizañoso. El diablo quiere sembrar cizaña en tu vida, en mi vida, pensamientos malos, para que se realicen palabras malas y obras malas. Todo nace en un pensamiento. Entonces hay tres maneras de pecar: de pensamiento, palabra y obra. Y tenemos que arrepentirnos de todo ello. Al arrepentirnos, dice la palabra, la sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado y maldad. Pero siempre nos arrepentimos y pensamos solamente en las cosas que hablamos y que hacemos, pero nunca nos arrepentimos por los malos pensamientos que hemos tenido. Y entonces están incubados ahí. Y si no, para que vea, hágase un autoanálisis y verá que usted se dejó llevar por pensamientos. No accionó tal vez, no habló tal vez, pero los pensó. Yeshua dijo, ustedes oyeron decir que el que se echa con una mujer, no siendo su esposa, adultera, ¿verdad? Pero yo les digo, dijo Yeshua, que solamente con mirar a la mujer, es decir, con deseos insanos, ya adulteró en su corazón. O sea, ya cometió adulterio mental, espiritual. ¿Y por qué tenemos que quitar de nuestra mente los pecados de pensamiento? Porque recuerden que lo que usted piensa se realiza. Así que tenemos que tener cuidado con lo que pensamos. El apóstol Pablo le hablaba al pueblo y le decía en qué tenían que estar pensando. Les decía en lo bueno, en lo puro, en lo justo, en lo santo, en lo de buen nombre, en toda buena virtud, en lo digno de alabanza. En esto piensen. Esa es la manera, una de las maneras de contrarrestar los malos pensamientos. Entonces, muchas veces oramos y le pedimos perdón al Señor por lo que hemos hablado, por lo que hemos dicho, por lo que hemos hecho, pero nunca le pedimos perdón por los pecados de pensamiento. Dijo Yeshua, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, la boca no habla nada más porque quiere, la boca habla porque en tu corazón, en el corazón es donde estaba lo malo, es decir, en el pensamiento, el corazón, en el interior de la persona, en el alma, ahí está el asunto. Entonces, ¿dónde debemos de tratar el pecado? En el pensamiento. Porque el pensamiento es lo que nos lleva a la palabra y a las acciones. Cuando nosotros entendemos a cabalidad esto y estamos conscientes de esto que estamos diciendo, y escuche lo que le dije, estamos conscientes. Tenemos, esta palabra consciente significa que tenemos una conciencia. Pero también tenemos un subconsciente. Y el subconsciente es el que va a traer esos malos pensamientos a la mente de la persona, al corazón. El subconsciente, usted, además, a veces se va a dar cuenta que sin querer usted, de repente le llegan esos pensamientos. ¿Quién los trajo? El subconsciente, que ya estaba entrenado de años y años y años por ver cosas en la televisión, por lo que hablaban en la casa, por lo que hablaban los amigos, por lo que veía, etcétera, y por lo que el subconsciente estuvo repitiendo y viendo que se repetía, se quedó grabado en el subconsciente. Y el subconsciente trabaja más rápidamente que el consciente de la mente
Y entonces rápidamente trae pensamientos. Y usted va a asociar cosas. Cuando usted ve algo, su subconsciente, si ya lo había visto con malicia, inmediatamente al ver algo lo va a asociar, va a venir ese pensamiento subconsciente y usted va a asociar una cosa mala. Y se le va a crear aquí un pensamiento. Y ese pensamiento se va a empezar a volver forma, a darle forma. Y al darle forma, se va a materializar. Escuche lo que le digo. Entonces, los pensamientos no son nada más cosas subjetivas. Son cosas que se van, si no le ponemos un alto, se van a realizar. Se van a materializar. Es como una persona que está pensando, una persona mala de su cabeza que está pensando, ve a una mujer y empieza a planear, y no lo hizo en ese momento, pero lo trae aquí en la mente, y luego empieza a planear más, y luego empieza a planear más, y luego empieza a planear más, y le sigue dando forma en su mente. ¿A qué? ¿A qué se le dio forma? A la semilla que fue sembrada aquí. Es como un bebé, como cuando entra el esperma y empieza entonces a crearse dentro del vientre de la madre una forma. Un bebé. Bueno, así en la mente se le empieza a dar forma y forma y forma hasta que usted ve después que en tal lugar abusaron de niños. ¿Me está entendiendo? Pero no lo hizo en ese momento, lo que pasa es que lo traía aquí, pero nunca renunció a ello, nunca lo bloqueó, nunca se arrepintió y nunca resistió eso. Y no lo va a poder resistir si no tiene al Señor. ¿Está entendiendo? Está dominado por energías malas. ¿Por qué cree que le llegan pensamientos? Y usted dice, este pensamiento malo se me vino. No, se le vino ese pensamiento malo, no a usted, sino a quien está manipulándolo a usted. Todo pensamiento tiene un área de donde viene, del bien o del mal, de la luz o de las tinieblas. La palabra es muy clara en esto. Dice la palabra que cuando seguimos al Señor, dice, tú pones el querer como el hacer tu buena voluntad. ¿Quién nos pone el querer estar aquí ahorita, por ejemplo? Porque es algo bueno. ¿Quién nos pone estar aquí oyendo la palabra y escuchando? Él pone el querer como el hacerlo. No es que usted diga, es que yo tuve muchas ganas de ir a la congregación y oír la palabra. No. Es que usted nada más se puso mansito y el Señor fue el que le puso ese querer como el hacer. Ahora, Él pone el querer como el hacer, pero usted sabe cómo lo va a hacer, si con alegría, con gozo, con felicidad, etc. ¿Me explico? Entonces, así como el Señor pone el querer como el hacer, el diablo también pone mensajes en la mente de las personas. Inyecta mensajes al alma, a la mente, al corazón de la persona, para que la persona caiga en pecado. Y sabe el diablo que la persona cayendo en pecado, entonces él tiene derecho legal a hacerle daño. A bloquearle los caminos, a cerrarle los caminos, a poder poner cosas para que se enfermen, a meter pleitos, contiendas. Pobreza, etcétera, destrucción, todo eso fue primero sembrado por el diablo cizañoso en la mente de la persona. ¿Qué cree que está pensando el diablo cuando le mete una idea? Por ejemplo, lo que hemos visto muy seguido ya, porque hay un espíritu maligno llamado perversión sexual en toda la tierra que se está moviendo, y que a cada rato se ven niños abusados, personas abusadas, mujeres violadas, etcétera. ¿Por qué? Porque es un enemigo. ¿Y qué cree que está pensando el diablo? A este bombardealo, al rato ya no puede resistir, lo van a agarrar,
lo van a meter a la cárcel, y ahí los malignos que yo tengo ahí, los que están endemoniados, le van a hacer cosas malas allá adentro, y va a hacer algo, y el diablo risa y risa, porque ese es su pensamiento maligno de él. Yeshua lo dijo bien claro, vino a robar, matar y destruir. ¿Y cómo ataca el enemigo? Con energía. Energía mala, porque hay energía mala y hay energía buena. Y la energía mala va dirigida a la mente, al alma de las personas. Y si no sabemos cómo bloquear esa energía mala, va a llegar. ¿Y de dónde viene esa energía mala? De los astros, de las estrellas y del Sitrájara, del lado oscuro. De energía astral que manipulan los demonios para hacer daño. ¿Me entienden? Usted sabe que cuando, por ejemplo, ahorita hablando de la luna, hace rato estuvimos hablando de la luna, el sol, etcétera, las estrellas, los astros, todo esto, pues todos ellos emiten radiaciones electromagnéticas que van a desestabilizar a las personas si son esas energías capturadas por los demonios y manipuladas para hacer daño a las personas, lo van a hacer. Usted ha visto cómo se pone una persona hasta de mal humor, sin saber por qué, de repente dice ¿por qué? Porque esa persona no tiene la armadura del Señor y no tiene la protección del Señor, entonces manipularon los malignos esas energías astrales y las manipularon y las, ¿cómo se llama? Las condujeron, las dirigieron a las personas. Eso es real. Lo que pasa es que la gente es ignorante y no sabe. Pero el Señor nos dejó su protección en la palabra. El diablo no duerme, dicen, ¿verdad? Pero los seres espirituales no duermen. Tenemos ángeles que no duermen, están guardando, cuidando. El ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Está escrito. Pero ¿cómo va a estar el ángel acampando si el mismo ángel dice, pues si este no teme a Yahweh, yo soy enviado para guardar a los que le temen? Entonces llegan los demonios y le hacen daño a la persona. El ángel puede estar por un lado y no hace nada para defenderlo, porque no es temeroso de Yahweh. ¿Me explico? Por eso usted ve que a unos los libra y se salvan de cosas que sí eran tremendas, y a otros no, a otros les toca y les llega lo malo. ¿Por qué? Porque el ángel de Yahweh acampa, la Shejinah, con sus ángeles alrededor de los que le temen y los defiende. ¿De qué? De energías malignas que quieren manipular los espíritus y que envían. ¿Qué es esa energía maligna? Se manifiesta como si fuera una sustancia o esencia espiritual que puede penetrar y engañar la mente de las personas para poderlas manipular como si fueran títeres para que hagan lo que los demonios quieren. Y la mayor parte están atacando a los hijos del Eterno, y los hijos del Eterno se dejan manipular. ¿Sí? Yo les digo aquí a la gente a veces, hey, usted mire, va a hacer esto, va a hacer lo otro, usted con el Señor y ya. Empiezan a decirle a fulano, a sutano, a mengano, a perengano, pues los demonios oyen todo y le frustran todo lo que quiera hacer. ¿Está entendiendo? Porque los hijos del Eterno no son sabios. Deberían de ser sabios. Jajamín, sabios. Un jajam, un sabio. Pero para ser sabio, para ser sabio, miren, ¿cuántos quieren ser sabios? Bueno, tiene que meterse a orar mínimo 2-3 horas. ¿Sí? Tiene que leer la palabra, tiene que hacer en la mañana, levantarse, hacer el Ketoret, en la tarde hacer el Ketoret, en la noche volver a orar, etcétera, etcétera, etcétera. Buscar a
a los necesitados, hacer tzedaká, vivir una vida de rectitud, de integridad. Pero si no, pues no. O sea, eso no quiere decir que no va a recibir bendición. No, estoy hablando de sabiduría, de ser sabio. Usted va a estar protegido si usted busca al Señor y le ora y se mantiene en santidad y en obediencia, cumpliendo con el mandamiento del Eterno. Pero si usted quiere ser sabio, tiene que meterse horas de estudiar, a leer, a indagar, a investigar. Y la mayoría pues no lo van a hacer, porque a lo mejor sus capacidades son para otra cosa, pero el Señor busca la santidad y la obediencia. ¿Y por qué necesitamos todo esto? Porque, dijo Pablo, no ignoramos las maquinaciones del enemigo, no ignoramos sus maquinaciones. Hay una guerra espiritual, astral, de los astros, de las energías de los astros, que la energía que envían los astros, los demonios lo manipulan para causar daño a la humanidad. Esa energía manipulada se va a transformar en hechos y acciones malas. Se ve, por ejemplo, en un lugar, matazones, muertes, violaciones por aquí, pobrezas por allá. Todo eso porque está, ¿de dónde está gobernado eso? Está gobernado desde el mundo astral, que pasa, que es manipulado por el mundo espiritual de los demonios. ¿Por qué, por ejemplo, en Haití? Ahorita ya hubo otra cosa más dura ahí en Haití y está habiendo problemas, muchas, siempre terremotos, guerras, traiciones, pobrezas, enfermedades, pestilencias, todas las calamidades en Haití. ¿A qué se debe? Hay mucha idolatría y brujería. Hay poderes malignos ahí operando, los principados y potestades ahí están operando y tienen el dominio y el control, porque la gente no se humillan al Señor. Pero oramos por Haití. Y entonces empiezan los haitianos a salirse de sus lugares, a ser inmigrantes. Aquí en México llegan muchos. El Señor les bendiga y los guarde y que los guíe a conocer al Señor. Pero ¿qué tiene que hacer una persona cuando está en un país así? Pues tiene que salirse. ¿Qué tienen que hacer los de Ucrania? Pues salirse. ¿Y por quién fue manipulado todo eso? Por el enemigo. ¿Y por qué Dios lo permite? Pues lo tiene que permitir porque Él, a Yahweh le damos fuerza y poder cuando estamos con Él. Pero cuando estamos con el lado enemigo, es como decir, es un decir, ¿verdad? Se disminuye el poder de Yahweh para a favor de nosotros. ¿Me explico? Aunque el poder siempre lo tiene, pero es disminuido porque no andamos buscando su rostro. Andamos buscando el otro lado, entonces le damos más fuerza al otro lado. Entonces, en los pensamientos que tenemos, volviendo a esta palabra, depende los pensamientos de lo que tú permitas y de lo que tú le des a comer a tu alma. ¿Por qué cree que la gente tiene sueños a veces malos en la noche? No dejas de estar con el celular, viendo ahí alcahueterías y que mataron y que esto y que el otro y aquello. Pues obviamente, ¿qué se te va a manifestar en la noche? Le diste la entrada a espíritus malos, le diste la entrada al Sitra Hará para que empiece a manipularte esos malos pensamientos. Antes de acostarse, ore, humíllese ante el Señor. Señor, gracias, Señor, límpiame. Y empiece a alabarlo, a pensar cosas bonitas, hermosas. ¿Y qué va a pasar? Al otro día usted se va a levantar alegre y feliz. Va a ver las cosas de otra manera. ¿Verdad que sí? La verdad, sí. Entonces, nosotros
No somos contenedor de basura. ¿Entiendes? El Señor nos creó para ser un contenedor de basura, recibiendo toda la mugrita que sale de internet, de la televisión, de andar en malas compañías, no, eso no, ni de recibir los mensajes del diablo a través de muchas maneras. Somos templo del Espíritu de Santidad. Somos templo del Ruach HaKodesh. Imagínese usted qué quiere meterle aquí adentro, al espíritu, al alma. De lo que usted se alimente va a estar lleno su corazón, su alma, su mente, su espíritu. Por eso decía Yeshua, de la abundancia del corazón, como decimos de la abundancia de la pan, pero aquí del corazón, habla la boca. ¿Qué quiere decir? Lo que tú te comiste, eso es lo que vas a hablar. Si tú ves, lees, oyes, andas en caminos edificantes, de bien, es lo que va a salir por tu boca: amor, bienestar, paz, tranquilidad, felicidad, alegría. Entonces, cuando la persona no anda en estos caminos, es una persona que piensa y reacciona. Tiene pensamientos reactivos. Te dicen algo que no te pareció y reaccionas mal. No, esto. No, es que tú. No, es que qué. Una reacción. Eso se llama ser una persona reactiva. ¿Qué quiere decir? Que le vino un pensamiento, pero no lo meditó, no lo ¿cómo se llama? Si no lo meditó, no lo digirió. Pasó por aquí, salió inmediatamente, ¡zas! Salió. O le vino un pensamiento y reaccionó a golpe. ¿Por qué? Porque no lo digirió, no lo regurgitó. Digerir primero lo que viene a la mente, a ver, no. Y tú dices, no, esto no. Esta maldad no. Ahí la cortas y no permites que esos pensamientos empiecen a dar forma. Porque lo que piensas es lo que va a hacer. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Proverbios 23:7 dice eso. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Así es él. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón, en su alma? Así es él. Así es ella. ¿Quieres saber una persona lo que piensa? Fíjate cómo actúa. Fíjate cómo habla. Fíjate y te vas a conocer el corazón de esa persona. Entonces, nosotros, cuando venga un pensamiento aquí, cuando le llegue un pensamiento aquí, como ya le dije, el subconsciente es muchísimo más rápido y le va a bombardear. Usted tiene que tranquilizar su mente. Y acuérdese que usted tiene no solo subconsciente, tiene una conciencia. Lo que pasa es que la conciencia no se usa. Lo que se usa mucho más es el subconsciente. Pero como yo soy el que mando, mi subconsciencia no manda. ¿Me está entendiendo? Y yo soy un hombre consciente y conscientemente no permito que sus pensamientos hagan nido, hagan forma y los hechos de mi vida. Porque yo no acepto basura del diablo. Yo no acepto energías malas porque Yahweh me guarda y me protege. ¿Cómo me protege? Pues dándome ese entendimiento de que yo tengo una conciencia y de que no debo permitir esos pensamientos y que tengo tu espíritu en mí para resistir eso. Entonces, pecamos de pensamiento, palabra y obra, pero siempre nos enfocamos nada más en la obra que se hace o en las palabras que decimos, pero nunca analizamos ni meditamos de dónde surgieron estas cosas, esas palabras y esos hechos.
surgieron de un pensamiento. ¿Y cuál es su pensamiento en su corazón? Así es la persona. Si alguien es ladrón es porque está aquí, no lo sacó. Le dio oportunidad que se creara un ladrón aquí en su mente, que naciera la semilla, le vino la idea, no la desterró, no la sacó, no la echó, y le dio oportunidad a que fuera manifestándose, creciendo, le volvía el pensamiento nuevamente. Por ejemplo, alguien que ve pornografía, y ahí está pegado con la pornografía. La persona anda en la calle como alguien normal, pero el subconsciente lo está bombardeando aquí. Y la gente no sabe lo que está pensando esa persona. Aunque aparente otra cosa, está pensando, aquí ve una mujer y ya está pensando cosas como hacer y esto y lo otro, está planeando, maquinando, pero no es la persona, sino es el enemigo que está trabajando a través de su subconsciente. ¿Me explico? Entonces, cuando adquirimos esta sabiduría, nosotros ya no somos esclavos, ni nos mangonean, ni somos títeres de nadie. Nosotros tenemos la autoridad en el nombre de Yeshua. Nosotros, eso también a lo que se refiere que dijo Yeshua, lo que tú prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. No solamente hablaba del mundo espiritual y de aquí de la tierra física. Aquí le voy a dar una revelación. Lo que tú prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. ¿Qué es eso? Lo que tú prohíbas en este cuerpo físico será prohibido aquí. Este es tu cielo y esta es tu tierra. ¿Está entendiendo? Lo que tú permitas aquí en la tierra será permitido aquí en el cielo. Tu mente, tu corazón. Entonces, cuando una persona es esclava del pecado, dice la Biblia, que hay esclavos del pecado, esa persona de cuenta que trae un grillete puesto aquí, su alma, tu cuerpo, tu espíritu, tu corazón. Un grillete aquí en las manos, unas cadenas y lo llevan jalando, arrastrando, a hacer lo que quiere el enemigo. Pero nosotros ya no somos esclavos, somos libres, ya salimos de Egipto. Egipto significa encierro, significa trama, significa trampa. Pero nosotros ya salimos de ahí. Y Yahweh nos sacó, dice la palabra, con brazo poderoso. ¿De dónde nos sacó? Pues de esos pensamientos inicuos. ¿Y cómo? Con el poder de la Torá, de su palabra. Pablo dice que la palabra abunde en ustedes. La gente no lee la Biblia, pues ¿cómo va a abundar su palabra aquí? Viene el enemigo, ¿cómo lo contrarresta? Si no tiene por qué contrarrestarlo, la espada del Espíritu es la palabra del Señor, ¿cómo lo contrarresta? Te dice, no hombre, te mete pensamientos lujuriosos o lo que quieras meterte aquí, de pornografía, lo que estamos hablando, de cualquier otra cosa, y tú tienes la palabra y dice, no, la palabra dice que yo soy santo porque Yahweh es santo. Y pum, el diablo se tiene que voltear con la cola entre las patas y se va. ¿Amén? Entonces, a veces estamos más ¿cómo se llama? Más al pendiente de lo que hacemos o lo que hacen otras personas y lo que hablaron, y no nos ponemos a pensar dónde nació eso. Nació en la mente. ¿Y cómo nace un árbol o cómo nace un niño? Por una semilla. Así en la mente las ideas, las palabras, los hechos nacen aquí en la mente. Cuando la mente es fecundada por el esperma maligno, va a dar, dice la palabra, lo nombra así, lo nombra como, por ejemplo, a Satanás, al anticristo, el hombre de pecado. Es decir, se crea un ser, por así llamar, maligno y perverso, que va a arrastrar a la persona a hacer lo malo. ¿Sí se acuerdan que hace años les di una enseñanza que se llamaba el aborto que
permite, el aborto que Dios permite. Hay un solo tipo de aborto que Dios permite, que Yahweh permite. Y viene en la Biblia. Pero no estoy hablando de matar un bebé, de abortar un bebé. Estamos hablando de abortar una idea, un pensamiento que se coló aquí, una semilla, un esperma del maligno que se cuela y quiere ir engendrando un ser. ¿Para qué? Para dar a luz la muerte, para matarte espiritualmente, económicamente, físicamente, matar tu hogar, tu familia, dejarte en la vil ruina. Eso se llama muerte. ¿Y cuál fue la causa del pecado? ¿Por qué crees que estás a veces en pobreza? ¿Por qué crees que no te salen las cosas? ¿Por qué crees que estás en enfermedad? ¿Por qué crees que no puedes salir adelante? ¿Por qué crees? Porque hay pecado. Si usted piensa mal, se le va a hacer realidad. Si usted piensa bien, se le va a hacer realidad. Se va a materializar. Porque tanto es el subconsciente que está bombardeando hasta que la persona ya lo hace. Esa es la manera de que el diablo trabaja en la mente de la persona. Por eso la mente, el corazón, es el taller del diablo. Ahí el diablo empieza a trabajar, a meterle más, no, pero no, está en la persona pensando, no, pero es que a lo mejor pues, no, es que a lo mejor me agarran haciendo eso. No, pero si le hago mejor de esta manera, y ya empieza la persona a hacer sus mismas maquinaciones, pero es el enemigo que le está sugiriendo todo eso y no se da cuenta. Y cuando ya quiere reaccionar, ya es demasiado tarde. ¿Agarrará a alguien fuego en su seno sin quemarse? Dice la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Pensar en lo bueno. Porque dijo Job, lo que me temía me vino. Estaba pensando en eso, el diablo lo estaba bombardeando. Lo que yo, el temor que me espantaba me sobrevino y me aconteció lo que yo me temía. ¿Qué tenemos que pensar? Pues no pensar con miedo, tampoco. Pedir perdón si hemos pensado con miedo. Yahweh está con nosotros, Yeshua está con nosotros. Por eso siempre nos decía Yeshua, no teman. No teman. Entonces, pues sí, de repente tenemos miedo. Pero ¿por qué digo que si tenemos miedo tenemos que pedir perdón? Porque el miedo es como decir, pues yo no creo en Dios, no me va a cuidar, no me va a proteger. El enemigo siempre mete eso. No le estoy diciendo que no lo puede sentir, lo puede sentir, pero lo que le estoy diciendo es que no viva en un estado de miedo constante. ¿Me explico? Le voy a decir una cosa, el pensamiento de miedo es lo que más cautiva al hombre, es lo que más lo tiene cautivo. El miedo de todas las cosas lo tiene cautivo. Tiene miedo a no tener dinero, tiene miedo a morirse, tiene miedo a salir, le va a pasar algo, tiene miedo a morirse de hambre, tiene miedo a todo. Ahí es donde trabaja el enemigo, porque el enemigo sabe que el ser humano, pues somos seres de carne y hueso, ¿verdad? No tenemos, y de repente tenemos emociones, pero todos podemos sentir miedo, yo, usted, todos, pero el chiste no es vivir en un estado de miedo. El estado de miedo aquí en tu pensamiento va a activar. Estado de miedo quiere decir estar en constante, ¿cómo se llama? Estar en constante estrés. ¿Sí? El miedo, sí se ha dado cuenta cuando tiene miedo hasta se siente como están tensos los órganos y tu respiración se agita, etcétera.
Y siempre anda la gente como con temor, como miedo a esto, miedo al otro, miedo a no tener dinero, miedo a no me va a salir bien, miedo. Entonces, ese es un estado de estrés que es el enemigo, que la persona viva en ese estado de estrés. ¿Por qué? Porque los pensamientos que usted tiene están generándole aquí en su cerebro sustancias dañinas para su cuerpo físico, en lugar de estar produciendo sustancias buenas para su cuerpo, para sus órganos. Y el enemigo sabe que ese grado de estrés al rato le va a dañar tu corazón, tus riñones, tus órganos. Pero ¿dónde está todo el asunto? En la mente. Cuando usted logre quitarse eso de la mente, usted va a ser libre completamente. ¿Sí? Libre. Mire lo que le voy a decir. Hay personas que no creen en Yahweh, dicen que creen en la espiritualidad. Científicos que han creído en lo espiritual, aunque no creen, dicen, en una religión X, nada más creen en lo espiritual y creen que hay un creador. Bueno, estas personas eran escépticos, no es decir, no creían, eran como hasta burlones de si existía o no, ¿verdad? La espiritualidad, lo espiritual, porque era cierto. Pero hay científicos que al estar estudiando, por ejemplo, las células humanas, el ADN, se dan cuenta las reacciones que tienen las mismas células. Se dan cuenta que las reacciones tienen, las células tienen una conciencia que pueden percibir lo malo y lo bueno. Entonces se quedan así, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que estas células pueden hacer eso y cómo tienen ese sentido? Entonces el Señor les empieza a mostrar algo ahí para que ellos vayan viendo. Y esas personas, al entender todo esto, al entender que con su propia fe, con su mente pueden manipular su cuerpo, las células, entienden con el estado que tienen ellos de felicidad, de tranquilidad, y cuando tenían miedo había reacciones, ellos mismos experimentaron todo eso y lo vieron con otras personas, entonces ellos dicen, yo ya se me fue el miedo. Yo ahora sigo lo espiritual, pero soy científico también. Pero ellos no creen no siguen a cabalidad una religión, ni la Biblia, ni la Torah, nada más creen en lo espiritual, en un ser superior. Y sin embargo, pues viven una vida plena, feliz, en lo que respecta aquí a la tierra, estoy diciendo, ¿verdad? Porque pues de nada sirve si no reciben a Yeshua, porque el que no reciba a Yeshua no se va a ir con él. Pero cuando menos aquí en la tierra se le puede vivir. Sin embargo, los hijos del Eterno, teniendo al Señor, viven estresados todo el tiempo, preocupación, temor, desesperación, ansiedad, angustia. ¿Por qué? Porque tienen miedo, no tienen paz en su corazón. Aunque digan, si dice el Señor, paz en su corazón, no tienen paz. ¿Por qué? Porque lo demuestran, se notan. ¿Y qué es eso? ¿Quién tuvo miedo cuando pecó? Adán y Eva. Es que nos escondimos de ti, Señor, dijeron, porque pues estamos desnudos. Pero antes no tenían miedo, antes no estaban desesperados ni angustiados, porque antes estaban obedeciendo al Señor. Cuando desobedecieron al Señor, ahí entró el temor. Es decir, perdieron la seguridad de estar unidos al Eterno, la conexión. Entonces, cuando nosotros empezamos a pedir perdón, a verdaderamente ir sacando cosas de nuestro corazón, de nuestra mente, que nos llevan a tener reacciones malas, palabras malas, y como cuando somos custodios, centinelas de nuestra propia mente, conscientemente no vamos a permitir que el subconsciente nos gane. ¿Sí?
Por ejemplo, vamos a hablar de otra cosa que no sea algo sexual. Vamos a hablar, por ejemplo, de los alimentos que comemos o de lo que tomamos. Como el subconsciente, por ejemplo, en personas que les gusta mucho tomar refresco de cola, por Coca-Cola o como toda su vida desde niños, hay niños que desde chiquitos les dan refresco, entonces ese es su estándar de vida y su subconsciente ya quedó bien grabado que tienen que tomar eso y aparte su cuerpo ya se adaptó a esa sustancia. ¿Sí? Y ahora quien controla la manera y qué tiene que tomar es el subconsciente. ¿Me entienden? Y la persona consciente, que es la que debería de estar al mando de su vida, no lo es ahora. ¿Por qué? Porque el que lleva las riendas es el subconsciente. ¿Y por qué perdió el poder de resistirle a ese pecado o a esa cosa mala o a los errores que se cometen? Porque no tiene una comunión estrecha con el Señor, no tiene el poder del Señor, no tiene la energía del Señor, no tiene la fuerza del Señor. Y obviamente lo va a vencer el enemigo. ¿Por qué? Porque hay pecado. ¿Y dónde está todo? En la mente. En el pensamiento. Mire, a veces tenemos pensamientos que no van de acuerdo con el Señor. El Señor dijo, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos mis caminos. A veces creemos que estamos siguiendo al Señor, pero no. Los pensamientos del Señor son amor, paz, dice la palabra gozo, hermandad, amarse. En un hogar, en una casa que conoce al Señor, por ejemplo, y dice que ama al Señor, y si yo le digo a alguien, a un hermano o hermana, por ejemplo, de otra congregación, o aún de aquí, o de congregaciones mesiánicas que pues, a lo mejor dicen seguir al Señor, pero piensan que somos religiosos. Entonces, si yo le digo a alguien, mire, ¿sabe qué, hermano o hermana? Estamos platicando ahí, pues el Señor tiene cosas que prohíbe en su palabra, por ejemplo, alimentos que prohíbe que no debemos de comer, como el cerdo, o comer sopas de mariscos, camarones, ostiones, ¿verdad? Caracol, todas esas cosas que prohíbe el Señor. No, dice no, eso no tiene nada que ver. No. Dice el Señor que coman de todo y que no sé qué, porque malinterpretan la palabra, bueno. Pero entonces resulta que dice que ama al Señor y que ama a su familia, pero el Señor le prohibió que haga eso. Porque el Señor conoce qué puede suceder. Dice, no, pero no, sí, Dios dijo, pero no, ahora ya estamos en un Nuevo Testamento, que no sé qué. Como si Dios cambiara su palabra, Él dice, yo no cambio. Entonces, ¿qué hace la persona? Desobedece. ¿Y qué es desobediencia? Que no aman al Señor. Ni a su familia. Porque si el Señor me dice que yo no coma puerco, y yo tengo mi familia y mis hijos, y yo les hago de comer carne de puerco, ¿amaré yo a mi familia? Piense bien, ¿amaré yo a mi familia si hago eso? O yo sabiendo que el refresco de cola es la Pepsi Cola o la Coca-Cola, que son muy fuertes, traen muchas sustancias dañinas, darle a mi familia, a mis hijos, sabiendo yo que dice el Señor que no, sabiendo, lo estoy aclarando, ¿cree que amo yo a mi familia? No. Si yo como cosas que me van a hacer daño a mí y me van a causar alguna enfermedad, si yo como de más o como cosas dañinas o esto, ¿yo amo a mi familia? No. ¿Por qué no? A ver, diga. No. Si yo como, mi familia no, pero si yo como. ¿Amo a mi familia? ¿Por qué? No, porque si yo como cosas que me van a causar daño, le voy a causar daño y dolor a mi familia cuando esté enfermo, cuando tenga que ir al hospital, cuando estén ahí tristes.
¿Está entendiendo? Pero eso no piensa la persona. Como es egoísta, piensa en comer, en tomar Coca-Cola hasta no acabar. No me importa si me dicen, yo como quiera voy a comerme unos tamalitos de puerco bien sabrosos. ¿Eso es amor? ¿Eso es amar a Yahweh? Con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Por eso aclara ahí, con toda tu mente, o sea, con todos tus pensamientos. Por eso, ¿para qué es esta enseñanza? De bendición, porque ahora ya sabemos que tenemos que ser guardianes. Le voy a decir, cuesta. No cree que yo cuando le hablo aquí, la gente dice amén y todo, pero no lo hace. Porque para llegar a hacerlo eso cuesta. Someterse a uno mismo, ser humilde ante el Señor, ser entregado, ser comprometido. Y no cualquiera está dispuesto a hacerlo. Y el Señor te dice, no lo hagas, no lo haces. Pero la gente es muy light. No, pero es que tiene de malo, es muy religioso eso, ¿no? Es como decirle al Señor, oye Señor, qué religioso eres. Me fastidia lo que dices. O sea, la gente no mide. Porque se le hace como que Dios es bueno y puede oír lo que yo quiera y puede ser, y ya, yo le puedo hacer como quiera y él tiene que ayudarme y servirme. No, nosotros estamos aquí con el propósito, métatelo bien en la cabeza, piénselo, de servirle a Él. Y el que sea un buen siervo, dice, a ese siervo le da su alimento a su tiempo, lo bendice, lo prospera. Pero tenemos que pensar de esta manera. Pablo le decía, ya dejen de pensar como niños. Decía Pablo, no, ya pasaron, ya no. Si son niños van a ser esclavos, dice, porque pues el niño no puede heredar, como el esclavo tampoco puede heredar. Pero si maduran, es decir, si sacan de su vida aquello que no le agrada al Señor. Si empiezan a dejar los malos pensamientos que nos van a llevar a malas palabras y que nos van a llevar a malas cosas, por eso aquí estamos descubriendo este secreto, dónde está el asunto, para ir a la raíz y entonces ya no vamos a hablar mal. Hablar mal no solamente digo de criticar y juzgar, sino a hablar mal también contra nosotros mismos, quejarnos de las situaciones y hablar mal contra nuestras propias vidas, familias, hogares, etcétera. Pero cuando tú estás con pensamientos del Señor, ¿qué va a salir de tu boca? Pues lo bueno, lo santo, lo puro, lo feliz, lo alegre, prosperidad, salud. Aunque veas las cosas patas para arriba, no te estoy hablando de que te estoy hablando de una vida ya. Aunque sea la... Mire, yo voy a decir algo. ¿Por qué y para qué tiene usted en su mente? ¿Para qué y por qué conoce al Señor y por qué vino al reino del Señor? ¿Para qué vino aquí? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Por qué el Señor lo salvó y por qué está usted aquí? Ya se los dije, para servirle a Él. Y para hacer de bendición a los demás, servir a los demás. No tenemos otro propósito. ¿Por qué? Tenemos que dejar huella. Hay personas que no dejaron ninguna huella. Miras para atrás, no dejó ninguna huella de bendición, ninguna huella de bien, ni de liberación, ni de bendecir a los demás, ni que dijera la gente, es una buena persona, mira qué bien, era un siervo, una sierva del Señor. No dejaron huella a su paso, ¿me entiende? Una vida vacía. Pero la huella no es para que digan, ay, qué buena persona era por él, no, era por el Señor. Era un siervo, una sierva del Señor. No somos más que esos siervos. Entonces, pero a veces se nos olvida por qué servimos. Tenemos el pensamiento de que servimos para que el Señor nos bendiga. Servimos porque tengo miedo. Miren, muchos sirven y siguen al Señor por miedo. Por eso le dije, hay que quitar el miedo. Porque vienen a la congregación o buscan al Señor para decir, yo vengo porque Él me cura, me sana para no estar enferma.
para no estar enfermo. ¿Me entiende? Ese es su pensamiento. No viene directamente por servir al Señor, por amarlo, por buscarlo, porque Él es su majestad, su rey. Viene porque Él me cura y me protege. Viene porque Él me da de comer, me prospera, me va a ayudar. Y ese no debería de ser el propósito de venir a Él. Es para amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Ese no es para Él. Aunque yo sé que pues somos, el mismo Señor sabe y dice en su palabra, Él se acuerda de que somos polvo, somos perfectos. Yo no le estoy diciendo, es que usted tiene que ser una perfecto. No, yo lo que le estoy diciendo es que estamos para servir y como cualquier criado nos podemos equivocar. Pero nuestro esfuerzo es servirle a nuestro amo con amor. Acuérdense de la parábola del siervo fiel. El siervo se levanta a las 5 de la mañana y se va a ir a sus labores, pero el siervo sabe que antes de salir a sus labores al campo, tiene que darle de comer al hacendado y a su familia. ¿Entiende? Es decir, al rey, a Yahweh. Estoy hablando para que entienda esta analogía. Al rey y a su reino. Le damos de comer al Señor. ¿Cuántos quieren darle de comer? Con amor, con alabanza, con exaltación. Él se fortalece, se alimenta y los ángeles también. Cuando alabamos al Señor. Y entonces dice Yeshua, el siervo, antes de irse, primero se levanta y le da de comer a su señor, a su amo. Le sirve la mesa, le hace de comer y le pone, órale. Y cuando ya termina de comer, se va al campo. Le dice, vete a trabajar a las labores. Se va al campo a hacer su trabajo a las labores. Y regresa en la noche el siervo. Y dice, antes de que tú comas, le dice el amo, el siervo ya trae bastante hambre. Y antes de que tú comas, primero me das de comer a mí. Atiendes lo demás que hace falta y después ya comes tú y ya te retiras a descansar. Eso es ser siervo. Pero le tengo una gran noticia. Nosotros, más que siervos, somos hijos de Yahweh. Tiene que tener eso en mente también. Estoy hablando del pensamiento. Eso tiene que quedar aquí grabado. Y el hijo tiene derecho a todo. Estamos hablando del hijo mayor de edad, porque hace rato les dije, el niño no es heredero de nadie. El hijo mayor, es decir, el maduro, en la palabra, en mente, en pensamiento, en la actuación, este hereda todo. Porque un padre que es razonable, que es un padre entendido, no le va a dar la herencia a una persona inmadura que va a desperdiciar sus bienes y que va a pensar ególatramente, egoístamente nada más en él. ¿Sabe cómo? ¿Ya ve cómo todo está en la mente? Si usted logra dominar el egoísmo de la mente, si usted logra dominar lo que entra, es decir, está atento de lo que entra a su mente, de lo que usted permite aquí, si usted logra evitar esos pensamientos malos, a usted se le va a hacer ya una costumbre, un hábito, y el mismo subconsciente va a entender, le va a traer el mensaje y el subconsciente, y usted le dice, no, ese no. El subconsciente, y usted dice, no, yo soy santo, porque Yahweh es santo. El subconsciente toma eso, y usted lo está repitiendo, y usted está diciendo, no, yo soy de Yahweh, te echo fuera, etcétera. Usted está hablando la palabra, el subconsciente se le está grabando todo. Entonces, como el subconsciente es más rápido, cada que venga un pensamiento malo, el subconsciente va a entrar y va a decir, como ya tiene grabado todo lo que le estuvo repitiendo la persona, su mismo subconsciente dice, eso no. Es decir,
Una persona tiene dominio sobre su propia persona, sobre su propia mente, sobre su propio corazón. Lo que pasa es que el dominio lo tomó el diablo y engaña a la gente. Pero nosotros somos hijos del Altísimo. Y dice la palabra, dijo el apóstol Pablo, nosotros tenemos la mente del Mesías. ¿Usted sabe lo que es tener la mente del Mesías? Es decir, tenemos la palabra. Cuando usted toma la palabra, usted tiene aquí, en su mente, el software. Aquí, en su mente. Entonces tiene todo el software del Mesías, toda la mente del Mesías ahí. Y usted va a pensar cómo le agrada a Dios. Bueno, esta enseñanza la he terminado aquí porque quiero que sepamos todos que a veces analizamos nada más lo que hacemos y lo que hablamos, pero no lo que pensamos. Y ahí está la causa, ahí está la razón, ahí está la raíz. Si logramos controlar, tener ese autocontrol, ese dominio propio, con nuestra propia conciencia, conscientemente, si logramos dominar los pensamientos, analizar los pensamientos que vienen, no vamos a reaccionar, vamos a meditarlos y no los vamos a aceptar si son malos. Si son buenos, le permitimos rienda suelta. ¿Sí? Pero usted es el que tiene el control de su lengua y de sus acciones, pero solo si somos guardianes conscientemente de nuestros pensamientos, de nuestra mente. No dejar entrar cualquier cosa. Por eso la palabra dice, no le des lugar al diablo, que no te entre con palabras aquí. Bueno, aquí terminamos esta enseñanza que se llamó, ¿no lo escribieron? Las maneras en que el hombre peca, ¿verdad? Bien, sabemos que el pecado nos aparta del Señor, pero ya nos alejamos del pecado, vamos a dominar la mente porque de ahí sale todo el pecado que causamos. Arrepentirnos, buscar al Eterno, ser humildes y el Señor obrará en nuestras vidas. Venceremos siempre el pecado de pensamiento, de palabra y de obra porque tenemos la mente del Mesías. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Amén. Ve, amén.